¿Qué pasa, Josep Lluís? Bienvenido, ¿cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Gracias por invitarnos de nuevo. No, hombre, no, gracias a ti por venir y por acogerme en este programa que hemos hecho de urgencia. Muy Primer bien. programa con vídeo, la Muy gente nos bien, puede muy ver bien. desde YouTube Sí, si quiere. sí. Y nada, no, el encuentro no es tan alegre porque viendo lo que está pasando en Gaza estas últimas horas, que Netanyahu ha decidido romper el alto el fuego, que tiene el apoyo de su amigo Trump, que tenemos aquí una de vuestras revistas, que yo creo que, o sea, el titular de la revista ya podría ser casi la primera pregunta, ¿no? ¿Trump es el imperialismo sin careta? Sí. O sea, es verdad que no hay una ruptura, digamos ahora hablando de Palestina y de Israel, ¿vale? No hay una ruptura entre la que era la política de Biden o de otros presidentes norteamericanos, pero ninguno ha hablado sin complejos, sin careta. Por tanto, yo diría que sí, que ahora tenemos un imperialismo en una fase aguda de crisis capitalista, esto no hay que olvidarlo, es decir, estas formas de surgimiento de la extrema derecha, esta forma tan brusca de que el poder se manifiesta, lo podíamos encontrar en otras grandes crisis del capitalismo, años 30, por ejemplo, donde efectivamente los imperialismos se quitaban la careta y aparecían de alguna manera como ese poder puro que ejerce poder porque tiene la fuerza. Por tanto, porque ese es un poco la... Por eso sí, yo diría, efectivamente, Trump es el imperialismo sin careta en una fase donde el capitalismo está en una profunda crisis. Eso hay que añadirlo porque de alguna manera no es simplemente que por hobby se quite la careta, sino porque una agravación del sistema lleva a que el poder necesite aplicar una política mucho más dura. Y entonces se quita la careta, empieza a hablar en esa terminología mucho más dura porque se prepara para una ofensiva. Otra cosa es lo que ocurra. Pero ellos se preparan para una ofensiva. Ha empezado con despidos, con recortes, o sea, hay una ofensiva. ¿Y dirías que es más un cambio de discurso o realmente esto se va a aplicar en políticas reales? Ahora, hace unos momentos, antes de empezar la grabación, tú me decías que el gran cambio sería si se atreve a llevar marines a Gaza y a mandar sus propias tropas. Claro, ahí está o sea, él puede decir, yo esto lo voy a convertir Gaza en una riviera. En marinador. Eso es, se hace fotos y todo eso con inteligencia artificial. Y otra cosa es que... Que en la inteligencia artificial sí que aceptan las personas trans. Porque esos señores... Claro, no sé si se consideran hombres o mujeres, pero esos hombres con barba o mujeres con barba bailando la danza de los 7 velos no es algo que esté muy de acuerdo con su ideología. No. Pero entonces una cosa es que él lo diga y otra cosa es que es difícil imaginarnos cuando él dice, no, esto tendría que estar bajo control norteamericano. Hasta ahora el imperialismo cuando controlaba es porque tenía capacidad de un despliegue militar, de un control directo. Otra cosa es que es difícil prever que viniendo de donde venimos, que es de 2 derrotas del imperialismo norteamericano, Irak y Afganistán, particularmente la última que recordaba las peores imágenes de Vietnam, por tanto esto pesa en la conciencia colectiva también en Estados Unidos, nos imaginemos que Trump, cuando dice esto, está hablando de que es capaz, por ejemplo, de desplegar marines en Gaza. Esto es dudoso, no digo que no vaya a ocurrir, pero es dudoso que esté en condiciones de poderlo hacer. Otra cosa, entonces, palabras, es evidente, son muy bruscas las que utiliza, son muy provocadoras, son muy... Otra cosa es si la puede o no acompañar de los hechos, que va a depender sobre todo de la capacidad de freno que el pueblo norteamericano en primer lugar y el resto de pueblos del mundo sea capaz de poner freno a todas esas barbaridades que hemos escuchado, ¿no? Quiere ocupar Panamá, el otro Groenlandia, amenaza a Canadá, no sé qué. O sea, bueno, de alguna manera todo esto, vamos a ver lo de la inmigración, pero han empezado a haber movilizaciones con el tema de inmigración. Es verdad que ha detenido
a un compañero palestino en la Universidad de Columbia, de los principales referentes de la lucha estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino. Pero es verdad que han habido movilizaciones muy importantes en Nueva York, en distintas universidades de solidaridad. Entonces, está por ver hasta dónde va a poder llegar. Yo lo dejaría ahí porque creo que prefigurar si sí o si no ya sería entrar dentro de especulaciones. Él va a un choque mucho más agudo de la lucha de clases. Otra cosa es que lo pueda aplicar, porque eso quiere decir que si él avanza, alguien retrocede. Esto es así de claro. Sí, y también hay como, o sea, Trump yo creo que genera mucha incertidumbre, porque a veces, o sea, creo que lo decían, Trump dice una burrada por la mañana, la corrige a media tarde y la matiza por la noche. Entonces no sabes hasta qué punto su violencia es discursiva o realmente tiene intención de llegar mucho más allá. Claro, el tema es que el cambio brusco hace que incluso un sector de la propia, digamos, oligarquía o multinacionales, hombres ¿no?, de la propia oligarquía norteamericana, lo vea con recelo. ¿Por qué? Porque de momento estamos viendo, por ejemplo, la caída en bolsa de las acciones de las empresas norteamericanas. Estamos viendo los problemas que está teniendo con una subida de la inflación. Estamos viendo que incluso en 3 meses el Banco Federal, la Reserva Federal ha declarado que como sigan así van a entrar en una recesión profunda. Se habla de recesión, se habla además de un término aún mucho más preocupante para los sectores poderosos, que es no solo recesión, sino estanflación, que es cuando se combinan dos factores que habitualmente están por separado, que es cuando hay recesión no hay inflación, cuando hay inflación no hay recesión, y cuando se combinan los dos factores es cuando hablamos de la estanflación. Y lo que está pasando en Estados Unidos se acerca más a esta situación que vimos en los años 70, los hemos visto en algún momento de la crisis del capitalismo y las consecuencias que esto ha tenido. Por tanto, hay un sector de la propia alta burguesía norteamericana que mira con mucho recelo. Ha habido, por ejemplo, la mayor fuga de capitales de Estados Unidos, de la bolsa norteamericana, de la historia en este periodo. O sea, estamos hablando de una situación que un sector también de la burguesía norteamericana mira con mucha preocupación porque puede pagar un precio político muy alto. Claro, y también lo que estamos viendo, en contraposición, que creo que esto tampoco se había visto nunca, que el capital que se deja de perder en los mercados americanos está llegando al europeo, sobre todo. Claro. Una parte de ese capital está fluyendo a Europa. Entonces vas viendo un poco otra parte de valor o a otros puntos, ¿no? Pero en todo caso es verdad que este flujo, cercanos a la toma de presidencia de Trump, había habido flujo contrario. El dólar se había reforzado, había habido un flujo de capitales esperando que Trump efectivamente entraría con liberalización a saco, etcétera. O sea, aquí, ¿no?, hacer dólares sin ningún freno y demás. Lo que pasa es que la realidad ha provocado el flujo inverso. De manera que, por ejemplo, todo el alza del dólar que se gesta durante todo el proceso de ascenso de Trump a la Casa Blanca ha vuelto al punto inicial. ¿Por qué? Porque hay dudas. Por eso hablábamos, ¿no?, que una cosa es el capital querría hacer una ofensiva, digamos, los grandes capitalistas querrían hacer una ofensiva como la que anuncia Trump, sí. Otra cosa es el coste político que puede tener una ofensiva de ese tipo hace que toda la burguesía hoy esté de Trump. Hay voces, Warren Buffett mismo, muy críticos, es decir, sectores del propio gran capital norteamericano que dicen estamos entrando, esto está pasando, ¿no? Esto no es, ¿no? Es un poco una parte también la vimos con Milei, ¿no? Milei llega con la motosierra, tal, los sectores ya querrían que llegue hasta, o sea, que haga retroceder las condiciones de vida de los trabajadores, aumente los beneficios, todas estas cosas ya querrían. Otra cosa es que aplicar ese plan tiene un coste social y político que hay sectores del propio capital que dudan que se pueda, que pueda ser, que estén dispuestos a aceptarlo. Es que, a ver, me salen dos
voy a hacerte dos pequeñas preguntas y ya luego ya vamos directamente a Gaza. Pero sobre Trump me salen dos cosas. La primera es la gran... O sea, en Estados Unidos viven con una gran mentira, sobre todo con el concepto de la sanidad, porque hace no mucho, no sé si lo leíste, hace 2 o 3 meses, la gente del Orden Mundial hizo un informe bastante detallado que está muy bien, explicando que los americanos pagan en impuestos prácticamente el doble de lo que pagamos aquí en el Estado español por no tener sanidad pública. O sea, solo por ayudas, por este tipo de cosas, para financiar una sanidad privada que es más ineficiente y funciona peor al ciudadano y le ofrece peores servicios, acaban pagando más impuestos. Que entonces es como que su discurso no tiene ningún sentido. Y también relacionado con esto, y la otra pequeña pregunta antes de ya irnos a Gaza, es, claro, esta deflación más recesión, claro, puede hacer que el gobierno de Estados Unidos pierda poder económico. Esta ya es casi como una pregunta que le haces a un futbolista, que solo quieres que te conteste sí o no. No, pero, o sea, puedes matizar lo que quieras, ya sabes, Josep Lluís. Sí. Pero, o sea, que esta recesión se produzca, lo primero que me hace pensar es que bien, el gran capital tendrá menos poder para presionar a las clases trabajadoras, pero creo que el poder para presionar a las clases trabajadoras, para si quiere enviar marines a Gaza o a Ucrania o donde los quiera mandar, creo que su poder no baja en ese sentido porque tenga una mala perspectiva económica o no la tenga. Sí. O sea, yo creo que aquí, por partes, un poco en lo que decías, ¿no? Uno, altos impuestos no quiere decir altos beneficios sociales, ¿no? Pueden ser que gran parte de estos impuestos sirvan para mantener, por ejemplo, un ejército enorme, por ejemplo. Como ¿no? en Estados Unidos, Como ¿no? en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que la gente pague más no quiere decir que le devuelvan en forma de servicio público esto, por tanto, primera cuestión que coincide con lo que tú decías, es decir, pagan quizá el doble, no tenía la cifra, pero puede ser, y en todo caso no reciben en términos de salud, y yo diría incluso de educación, ¿vale? La educación también está fatal ahí. Por eso digo, que no reciben en forma de servicios públicos el equivalente del esfuerzo recaudatorio que hace el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene otras prioridades, por ejemplo, mantener un ejército enorme. Segunda cuestión, lo que decías de la sanidad. Esto realmente hay un movimiento de científicos, hubo manifestaciones importantes en Estados Unidos, porque hay un recorte generalizado en todo lo que son presupuestos científicos de investigación y demás, coincidiendo con el inicio de una epidemia que hubo en Estados Unidos. Ahora hará un mes, una cosa así. Entonces, alarma. ¿Por qué? Porque justamente es un poco como lo de Mazón, ¿no? Que él llega y dice, primero que recorto, pues mira, todo esto de prevención, de aquí no sé qué, va recortando y muy poquito después viene una dana donde todos los mecanismos de prevención que él ha recortado, porque servicios públicos, porque no sé qué, no sé cuánto, hay que recortar tipo Musk y tipo Milei, ¿no? Que todo esto sobra, porque esto, ¿no? Vamos a... Sí. Entonces, resulta que... Esto sobra para ellos, que quede claro. O sea, claro. Para mí no sobra, para mí falta, y para ti también, me imagino. No, clarísimo. Quiero decir que ellos van a recortar, en el sentido que tú comentas, obviamente, y entonces viene una dana y se lleva por delante y hay 200 muertos, etcétera, ¿no? Y esto mismo está pasando porque están habiendo situaciones de cambio climático que el propio Trump niega y su gobierno niega, por tanto que no combate, que está llevándose por delante situaciones graves. Entonces, por tanto, la segunda cuestión que tú decías, no solo no llegan los recortes, sino que la política es negar la necesidad de que hayan esos servicios. Ha puesto al frente del sectores negacionistas de todo, el cambio climático, o sea, es una situación de todo el gobierno de rechazo, de un poco de todo el desarrollo. Por eso es importante esta reacción del mundo de la ciencia, porque además le van puestos de trabajo, pero además van cuestiones de investigación que pueden ser de interés público, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas me parecen importantes. No me acuerdo cuál es la tercera que has comentado. No, a ver si la
la mala situación económica podía hacer que no tuvieran fuerza económica como para poder mandar tropas a Gaza. Ah, bueno, no, Yo yo creo no que no, pero no. prefiero preguntártelo Sí, porque no, ante el no. pequeño duda... Sí, yo creo que no hay proporción entre el gasto militar y el gasto de que supondría una intervención en Estados Unidos como para decir la crisis no se lo permitiría, ¿no? Además, yo creo que aquí en algún momento podríamos analizarlo porque estamos viendo una evolución. En los años 30, o en un momento determinado, la Gran Depresión de los años 30 hace que una forma de paliar hasta los efectos económicos y mantener actividad hasta incluso de los sectores de gran capital es la transformación en economías de armamento. Mucho de esto hay en Europa, con la crisis del metal en Alemania y demás, y la inyección de dinero que hace que una parte de ese metal continúe produciendo, pero ahora no va a producir coches, va a producir tanques, ¿no? Entonces, esa parte tiene un efecto también desde el punto de vista económico, ¿vale? Importante. Entonces, por ir un poco, la proporción no le impediría en estos momentos una intervención de marines en Gaza. Eso no vendría por ahí. En todo caso, hace falta ver si tiene digamos, la fuerza política para poder gastar ese dinero en una intervención y que esa intervención empiece a provocar recuerdos del Vietnam, etcétera, cadáveres de soldados norteamericanos, que pueda surgir un movimiento que es muy fuerte en Estados Unidos de solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Una de las principales causas, la principal causa, según los estudios posteriores, de la pérdida de los 6 millones de votos de Kamala Harris, que hizo que ganara Trump, porque no es que Trump mejorara, sino que Kamala empeoró. Que empeoró. El principal factor, según los estudiosos, fue justamente la política de Biden con relación a Israel y Palestina. Bueno, y cuando yo te entrevisté aquí, hará 2 o 3 meses, precisamente me dijiste que Kamala Harris estaba actuando en contra de su propia campaña electoral, defendiendo lo que estaba defendiendo sobre Israel. Absolutamente. Y ahí se demostró y ha perdido los 6 millones de votos. Creo que fue algo así. Y luego los estudios demostraron que no se creía que el primer factor, se creía más que era la crisis económica, la situación de... No, se creían que eran otros... No, el primer elemento, según los estudios posteriores, es que fue sectores de juventud, sectores que pueden tener su conexión con el mundo... digamos, musulmán, árabe, etcétera, que hay en Estados Unidos y que tradicionalmente votan demócrata y no votaron demócrata. Entonces, ese coste que ya vemos que existe cuando las universidades... O sea, esa solidaridad que hay dentro del pueblo norteamericano, vamos a ver si es capaz, digamos, de un operativo de este tipo, ser capaz de alguna manera, no hacer caso o enfrentarse en primer lugar a su propio pueblo, que le va a decir, con nuestros soldados no, esta no es nuestra guerra, solidaridad con los palestinos, etcétera. Como por ejemplo lo han dicho los judíos, que el otro día le ocuparon la torre a Trump, ¿no? Ayer o antes de el lunes, ¿puede ser? ¿Que fue? Sí, bueno, no sé cuándo fue. Sí sé que hubo casi 100 detenidos. Sí. Y eran judíos que con el lema que es con el que judíos, estamos... A ver, no quiero cagarla porque yo en estos matices de diferencia, de mini diferencias religiosas, eran ortodoxos, de los que, bueno, al menos los que yo vi, que iban con el rulito y todo eso. Habían de ellos y habían, digamos no sionistas, ¿no? Judíos no sionistas. No sionistas. Y pro-palestinos, en este sentido de que identifican. Entonces, dentro de la identificación de que están con los palestinos, hay dos. Un movimiento más laico que dice, hombre, yo no puedo permitir que a otro ser humano, no sé, ¿no? se le esté con un genocidio como está haciendo Israel, y otro sector que lo hace en función de la lectura, que efectivamente son sectores ultraortodoxos, y hay algún rabino norteamericano que realmente sus discursos son interesantes, porque lo que hace es la lectura bíblica de cómo el pueblo elegido, que en este caso son ellos, no puede actuar sobre los otros pueblos con esa... no puede provocar genocidio. Entonces, desde la religión llega a la misma conclusión, que es denunciar el genocidio del gobierno Netanyahu y el Estado de Israel. Y la complicidad, obviamente, de Estados Unidos. Esto existe, se ha demostrado,
hay capacidad de movilización, veríamos si cualquier operativo que fuera más allá sería capaz, en primer lugar, de enfrentar las movilizaciones del pueblo norteamericano. Dos reflexiones y ya nos vamos a ponernos al día sobre Gaza. La primera es que si pensamos y asumimos, y así es como pienso yo, que el capitalismo básicamente es una estafa a nivel global, lo de la sanidad en Estados Unidos me parece el sumum de las estafas. O sea, pagar el doble de lo que pagas aquí en impuestos para financiar a unas empresas privadas que el único objetivo que tienen es lucrarse y no cuidar de ti, me parece una gran estafa. Y la segunda cosa, que es una reflexión sobre Estados Unidos, pero para mí se equivale a todos los países, y voy a pedir perdón antes porque no me sale una expresión mejor, y pido perdón porque sé que es una expresión machista, pero yo creo que la gente de Estados Unidos son buena gente, pero sus dirigentes son unos hijos de puta. Y eso me pasa con la mayoría de países del mundo. Claro. Sí. Y yo que he ido a Estados Unidos un par de veces, la gente no son unos genocidas que aplauden que mueran niños. No, al contrario, pueden ser buena gente, pero pueden ser buena gente que está manipulada porque precisamente donde más importancia y más fuerza tienen los medios de comunicación es allá en Estados Unidos. Sí, yo creo que, igual que no diré, o sea, el Estado de Israel está ejerciendo un genocidio y los judíos no tienen ninguna, digamos, son como nosotros, como Sí, cualquiera, ¿sabes qué quiere decir? Los nazis hicieron un genocidio y los alemanes pues son como nosotros, ¿me entiendes? Sí. Franco o lo que sea, y la gente, ¿sabes qué quiero decir? Que o Pues podemos Franco lo mismo, o sea, lo mismo, por eso digo, ¿cuántos una muertos hay en el Valle de los Caídos? Por eso, que una cosa es el régimen y no diré el pueblo español, pues diré, no sé, Videla fue un genocida. Y no quiere decir que los argentinos, quiere decir, ¿sabes lo que quiero decir? Que en ese tema, yo lo de los norteamericanos, creo que como tantos y tantos pueblos, que en un momento habría que, ahí nos llevaría un tiempo, explicar por qué llegan a votar una alternativa. También en Alemania se terminó votando Hitler, o yo qué sé, o Milei ha ganado las elecciones. O sea, Meloni en Italia ganó las elecciones. Entonces, una cosa es la explicación política de por qué en un momento determinado una opción de extrema derecha gana en un lugar determinado, y la otra cosa es identificar que todo el mundo que ha votado Meloni es como en la época de Mussolini, que no, o ¿sabes qué quiero decir? O todo el mundo que ha votado Trump son fascistas o son no sé qué. No, yo creo que eso no es así, ni son genocidas, no es así. Quiero decir que hay explicaciones que permiten ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en las zonas donde cayó toda la zona industrial, y ahí cómo han conseguido introducir todo el mensaje de odio hacia la inmigración, y como en otro lugar, o sea, hay una explicación. Por eso tenemos instrumentos para enfrentar esa política de la extrema derecha que avanza en todo el mundo, porque identificamos cómo está entrando en sectores, porque entra en sectores. Aquí en los barrios hay una parte de entrada de Vox. Y eso no quiere decir que en el momento en que entra Vox ese barrio se convierta en... No, quiere decir que ellos manipulan, lo que tú dices, ¿no? Manipulan elementos, identifican con mucho dinero detrás, es decir, que en estas entradas de la extrema derecha no son cuatro, digamos, pringaos como nosotros, que te vas currando aquí, no, hay mucho dinero detrás, porque es un sector del gran capital. Entonces, ese operativo, digamos, de contaminar, de evitar que las contradicciones sociales te reboten a ti y las puedas hacer que reboten pues los hombres contra la mujer, que estas mujeres que están tomando, ¿no? La parte de la explicación de Trump. Bueno, la islamofobia, todo este tipo de señalamientos. El inmigrante, el no sé qué, tal. O sea, podemos ir intentando que los de abajo se terminen enfrentando. Pero nunca como ahora se ha visto que el gran capital, porque Trump toma un gobierno del gran capital, pero no como siempre se ha utilizado en el marxismo, que es un gobierno que lo controla el gran capital desde la sombra, pero que normalmente son políticos. No. Ahí estamos viendo a los directos jefes del gran capital que están tomando las riendas en estos momentos de una ofensiva. El hombre más rico del mundo es quien está haciendo los recortes en el gobierno estadounidense ahora mismo. Quiere decir que esta situación que no es normal, no es habitual, demuestra que efectivamente la extrema derecha, lejos de ser
una forma desviada, no, es un sector del gran capital, es así, aquí en todo el mundo, que utiliza o no tapaderas como aquí Abascal o Vox, que son tapaderas, pero detrás están estos sectores poderosos de la burguesía detrás de Vox internacional. está el Corte Inglés, Iberdrola, Endesa, todo este tipo de empresas, que no es tan difícil que la gente lo busque, puedes buscar en Google y vas. Pues, mira, para entrar ya con el tema de Israel, es que no me gusta decir el tema de Israel, parece como que lo levificas, ¿sabes? Como que sea algo más leve lo que está pasando, el genocidio que perpetra Israel. Mira, ayer justo hay un podcast catalán que a mí me gusta mucho, que se llama La Riota, y entrevistaron a Artur Mas, el expresidente, que bueno, creo que tú y yo tenemos la misma opinión de él, el señor Recortes. Estuvo bastante de cachondeo y de buen rollo y entrando bastante al trapo y bien, divertido y tal. O sea, no hay que negarle que es un tipo que tiene el don de la palabra y que lo ejerce bien. Aunque sea para manipular, lo tiene. ¿Qué pasó? Cuando le sacaron la última pregunta del programa, le preguntaron sobre Israel. Y ahí es cuando se puso serio y mientras que en el resto de momentos, pues si tú le decías una cosa, él te lo llevaba por otro lado, no sé qué. Aquí tenía como la opinión muy clara y las cosas muy marcadas y evidentemente pues diciendo que Israel había sido un pueblo que había sufrido históricamente. Concretamente le preguntaron si el premio que le dieron Cataluña a Israel, creo que en el 2010 cuando era presidente, si ahora se sentía vergüenza de que se lo hubieran dado, teniendo en cuenta que Israel estaba cometiendo un genocidio. Entonces él evidentemente negó la mayor. Dijo que no había ningún genocidio y que teníamos que entender que el pueblo de Israel había sufrido históricamente. Y entonces el compañero que le hizo la pregunta, el Marc Gibre, que también ha estado en este programa y es un chaval muy majo, le dijo que, hombre, pero precisamente si tú has sufrido un genocidio, lo que no quieres es que esto le pase a los demás. Y ahí ya no le dejó hablar y dijo que hay temas sobre los cuales no hay que debatir, no sé qué. Y estamos en este punto. Quiero decir, ahora mismo Netanyahu, desde hace 3 días, si no me equivoco, está volviendo a bombardear Gaza sin ningún aviso hacia la población, que la gente estaba en su casa y no se pudo ni proteger, teniendo en cuenta que antes tampoco habían sitios seguros. Y parece que la cosa vuelve a empezar. Sí. Nosotros hablamos justo al día siguiente con compañeros del norte de Gaza, con el que estamos manteniendo toda una campaña de solidaridad y demás, y había sido terrorífica la noche, porque además empezó a medianoche, sin ningún tipo de aviso, lo que tú decías. Que lo del aviso, lo que también dices tú, no es que el aviso te permita no sé qué, pero es verdad que la gente estaba durmiendo y a partir de un momento empieza a caer una lluvia de 400 y pico muertos en cuestión de horas. Es una cifra que pocas veces hemos visto a lo largo de este genocidio, en cuestión de horas. Entonces, realmente hay una situación de... Bueno, ellos nos mandan el mensaje, nos dicen que, bueno, lo que están viviendo, toda la tensión que ha generado, digamos, no quiere decir que nadie... O sea, todo el mundo sabía que había mucha fragilidad en el alto el fuego, por llamarle de alguna manera. Es decir, había una presión de un sector del gobierno. Hay que todo esto también verlo en clave interna israelí, ¿vale? Los equilibrios del gobierno. Y necesitaba la entrada de Ben-Gvir, de terminar de estabilizar para aprobar presupuestos. Había una situación... Ben-Gvir, yo ahora mismo no sé, me imagino que son de ultraderecha. La ultraderecha que se fue cuando se firmó el alto el fuego. O sea, cuando se firma el alto el fuego... Ni sabía que se habían ido. Sí, uno de los partidos de extrema derecha se separa del gobierno en protesta contra el alto el fuego, diciendo que es una concesión, que hay que seguir la guerra y demás. Acabó de entrar, ayer regresa al gobierno. Es decir, ayer vuelve de nuevo al gobierno porque como se acaba el alto el fuego, ya él vuelve al gobierno, ¿vale? O sea, este lapsus ha estado. Entonces...
Bueno, es evidente que ese equilibrio interno necesario para aprobar ahora presupuestos, para frenar las declaraciones de acusaciones muy graves que hay contra Netanyahu por corrupción y por incluso a varios asesores de él que se ve que han recibido dinero de Qatar y bueno, hay toda una historia ahí turbulenta. Digamos, el equilibrio interno en Israel también le empuja a Netanyahu a tomar una decisión y es, bajo la guerra todo se calla. Entonces, él mismo paraliza su declaración, que tenía que hacerla esta semana, porque ahora estando en guerra, pide un tiempo y el juez, obviamente no, entre nosotros, ¿vale? Sí. Se lo cede, ¿vale? Y, por tanto, vuelve a aplazar sus declaraciones que tenía que hacer esta semana. Es por corrupción, ¿no? Sí. Es por corrupción. Es por corrupción. Qué sorpresa. Que un Chenochida también robe, ¿eh? Claro. No. Entonces, hay que leer una parte de lo que ha ocurrido en esa clave. Otra parte es cierto que desde el primer momento se veía y de alguna manera la llegada de Trump confirma que va a tener carta blanca, es decir, que puede volver. Ahora, todo el mundo dice, militarmente estamos donde estábamos. Es decir, cuando Israel firma el alto el fuego es porque ninguno de los 3 objetivos que se había fijado 15 meses antes, cuando empezó el ataque sobre Gaza, los ha conseguido. A la vez esto manda un mensaje muy potente también, que era la manifestación de ayer que vimos en Tel Aviv, que enorme también, de los familiares, porque ahora manda un mensaje, es decir, si en 15 meses que he estado atacando no he conseguido liberar a nadie, y la única manera que hemos visto de liberar a alguien ha sido con el acuerdo de alto el fuego, si ahora me lo salto, como me lo acabo de saltar, está claro que el mensaje que manda a las familias, también israelíes, es que de ahí no van a salir vivos los rehenes. Es decir, no hay condiciones, porque en 15 meses no lo ha conseguido, porque ahora sí. ¿Vale? Entonces, esto reactiva de nuevo una división interna que Papé, que hace poco estuvo aquí en Barcelona presentando un libro, explica cómo esa ruptura que dice es el inicio del colapso del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ha habido una ruptura entre el Estado de Israel y el Estado de Judea. Entonces él explica cómo quien cree que el proyecto del Estado tiene que ser un proyecto teológico, ligado a lo religioso, no sé qué, es decir, la vuelta al reino de Judea, ¿vale? En el sentido bíblico del término, que tiene que ver con Ben-Gvir, con todos estos sectores de extrema derecha, con los colonos y todo esto, rompe con el proyecto que hasta ahora había sido predominante, que era un proyecto, digamos, más europeo, la formación del Estado de Israel, con muchas veces gestionado directamente por partidos laboristas, que igualmente era sionista, igualmente era antipalestino, pero era un modelo distinto de proyecto de Estado. Entonces él dice, esta ruptura que se está produciendo es el principio del final, porque esto ya no se va a sostener, que es la explicación de Ilian Papé de alguna manera de lo que estamos viendo. Entonces, es verdad que momentáneamente restabiliza el gobierno y va a permitir que apruebe sus presupuestos, por tanto que no caiga el gobierno, que no hayan elecciones anticipadas, pero digamos a medio término, siguiendo un poco al propio Papé, profundiza esa escisión, esa ruptura, él dice irreversible, dice Papé, de la sociedad israelí y del enfrentamiento entre los dos sectores. Ayer los veíamos enfrentados en la calle y vamos a ver esto que también juega en el tema de Gaza. Es decir, lo que pasa en Gaza, dicen, bueno, lo que pasa en Gaza son cuántos aviones atacan, cuántos misiles, cuánta gente y cómo la gente resiste. Esto es verdad. Pero esta es una pequeña parte del tema. O sea, lo que pasa en Gaza tiene que ver también con lo que está pasando en Tel Aviv, con lo que está pasando en Washington, lo que pasa en Nueva York y lo que pasa en Barcelona, en los otros sitios. Es decir, el tema... Que ayer hubo grandes manifestaciones aquí también. Muy importantes. Ayer, además, sorpresivamente no, porque no fue una sorpresa, pero es verdad que que habían bajado un poco y estábamos un poco preocupados, porque habían bajado un poco, claro, tantos meses, cada mes salida, manifestaciones y demás, y habían bajado un poco. Y la de ayer fue impresionante, porque este sentimiento no se ha perdido. Una cosa es que hay inercias que cansan, y otra cosa es que lo que está ocurriendo es tan brutal,
en Gaza de nuevo, que ha provocado que todo ese sentimiento de solidario vuelva a salir. Aquí la manifestación fue muy importante ayer. Entonces vamos a ver de nuevo todos esos mecanismos de aislar, digamos, el foco este de, ¿no? de odio, que realmente es que está planteando el exterminio, que está planteando la limpieza étnica, cómo la movilización internacional va a jugar un papel importante, por lo menos en poner muy claro que esa complicidad de los gobiernos y todo se les sea muy cara. O sea, y entonces parte de ellos ya los vemos nerviosos, ¿no? Empezando por el propio Ayuntamiento de Barcelona, que hace 4 días restablecía relaciones con Tel Aviv y que ahora sale diciendo, es que no, empieza a estar incómodo. ¿Por qué? Porque efectivamente... Bueno, el PSOE siempre con Israel es un pasito para adelante, un pasito para atrás. Sí. Ellos quieren hacer un pasito para adelante, pero ven que la sociedad no quiere que hagan ese pasito para adelante, así que hacen el pasito para atrás. Bueno, entonces eso también juega en el futuro. O sea, el futuro, una parte se dibuja porque la resistencia palestina es increíble, o sea, la capacidad de recomponer, digamos, la vida entre tanta muerte como siembra Israel en Gaza y como vuelven al norte y vuelven a vivir, o sea, la lucha por la vida está demostrando, y la resistencia del pueblo palestino es un factor, y el otro componente va a ser, aparte de la solidaridad internacionalista, que va a volver a tener un peso determinante. Antes has hablado tú de Kylian Mbappé. Quiero hacer un matiz para subnormales como yo. Las primeras veces que me decías Kylian Mbappé, yo no sabía quién era y escuchaba Kylian Mbappé. Te lo tengo que confesar, te lo confieso ahora. Después, ahora que ya sé quién es y he leído un poco sobre él, pero quiero decir que es Kylian Mbappé, con 2 P's entre la A y la E. P-A-P-P-E. Lo digo por si alguien lo quiere buscar, les ayudamos un poco, porque muchas veces decimos, a mí me pasa. Sí. Mira, esta semana, no sé si conoces, hoy estoy hablando mucho de podcast en catalán, pero ¿conoces el podcast La Sotana? No. El podcast La Sotana es un podcast de fútbol, pero que hablan de todo un poco. Y esta semana han traído a Xavi Aldecoa. Claro, Xavi Aldecoa habló de una zona de África que a mí me parecía fantástica. Pero claro, o sea, tuve que buscar todos los ríos de África para entender cómo se escribía lo que él decía. Entonces, por eso cuando a veces decimos nombres que son complicados para nuestro entender y nuestra cultura, está bien. Sí, para completar un poco la información sobre Kylian Mbappé, él es nacionalidad israelí, o sea, él tiene allá, profesor creo que es de Haifa, de la universidad, allá, hasta que llegó un momento que era imposible continuar defendiendo lo que él defendió, que es tiene, no sé, como 20 y tantos libros publicados, y muy críticos, obviamente, con el Estado de Israel, al punto de que actualmente está ejerciendo en Londres, creo. Bueno, en Inglaterra seguro, creo que en Londres, concretamente. Y ahora hace poco estuvo aquí porque ha presentado un último libro sobre una pequeña historia, no sé cómo le llama exactamente, no lo recuerdo, pero lo estuvo presentando aquí en Barcelona en una gira de presentación del libro. Entonces, esa idea de que se está en un punto irreversible, que puede ser muy dolorosa la resolución, pero que en ese punto de inflexión empiezan a aparecer los elementos que pueden llegar al colapso. Él utiliza esta palabra del Estado de Israel. Mira, Josep Lluís, con toda la franqueza sobre la mesa, nos quedan 10 minutos porque tenemos obligaciones los dos, que hay que trabajar y hay que hacer responsabilidades familiares. Y entonces quería preguntarte sobre si vais a mandar otro convoy de ayuda a Gaza, que nos cuentes un poco la gente cómo se puede añadir y un poco si quieres poner sobre la mesa 4 puntos claves que a la gente le ayuden un poco a entender, sea un poco
por qué se ha retomado estos ataques por parte de Israel, porque al final tengo que confesar que no lo he buscado, pero tampoco veo que haya habido como grandes motivos para romper la tregua por parte de Israel, sino simplemente es casi como un capricho de Netanyahu. Es un poco lo que tú nos has contado, de para salvarme el culo a mí y que no me juzguen por corrupción, porque presuntamente es un corrupto. Y me gustaría quitar el presuntamente, pero mira, por si acaso, teniendo en cuenta que tenemos una fiscalía con la piel muy fina, mejor dejarlo. Y pues esto, básicamente un poco. Yo creo que, digamos, los principales factores habría que leerlos en clave interna, esa de salvar que tú hablábamos, ¿no? O sea, estabilizar el gobierno, salvar los presupuestos, frenar las acusaciones de corrupción. También a las manifestaciones se ha unido porque ha cesado a uno de los servicios de investigación israelí, el Shin Bet, que es uno de los organismos de investigación que le estaba investigando. Con lo cual, aquí hay sería como la UDEF? No sé, ahora no sé el equivalente. Bueno, la UDEF es la que investiga los casos de corrupción, si no me equivoco. Es militar directamente. Ah, vale. Militar, es investigación militar. Vale, pensaba que era en plan... Yo ahora no te querría decir una cosa por no, ¿sabes? Por no dar una información que no sea. Sí, eso es. Entonces, justamente esto, de manera que las manifestaciones que protestan contra que Netanyahu ha saltado el alto el fuego y por tanto de alguna manera ha sentenciado a los propios rehenes, también están contra la dimisión, el cese que ha cesado al del Shin Bet. O sea que los servicios de inteligencia. Entonces, yo creo que hay que buscarlos sobre todo en esa clave interna, más que en que haya un nuevo objetivo distinto del que hubo y del que durante 15 meses fue incapaz de resolver. Por tanto, ahora, digamos... O sea, que vuelvan sus socios de gobierno y que no le juzguen por corrupción. Yo creo que hay más factores de internos que no un nuevo objetivo. Los objetivos continuos los han definido. Ayer en la intervención Netanyahu ayer habló y los 3 objetivos eran liberar los rehenes, o sea, los mismos que hace ahora ya 16 o no sé cuándo, después del 8 de octubre, ¿no? Pues desde entonces los mismos. Y esos han sido incapaces. Y una parte del ejército, al cual una parte de ellos ya los ha cesado previamente, han dicho que eso militarmente no se puede resolver. O sea, yo por eso se está gastando recursos o sea, es como si intentas regar el mar, ¿no? En el punto de vista militar, sí, desde el punto de vista del equilibrio interno que le permite frenar, evitar la crisis de gobierno, salvarse el tema de los presupuestos y todo esto, sí. Y en todo caso el interés, porque aquí el interés inmediato lo podemos ver más en todo el tema de Cisjordania, ¿no? En Gaza. Porque ahora igual los focos van a Gaza, es muy grave lo que está pasando en Gaza, pero no debemos perder que hay también un foco que hay que mantenerlo puesto en Cisjordania. ¿Por qué? Porque en Cisjordania hay una política de limpieza étnica, empezó en Jenin, siguió en Turkarem, empezó ahora en Nablus, o sea, ha empezado por el norte, donde entran las excavadoras al lado de los tanques, se expulsa a la población, del orden de 40-50.000 personas han sido expulsadas de su casa y les han dicho que no van a volver. Entonces, cuidado porque no hay que perder de vista ellos tienen un gran problema estratégico y es que para que el Estado de Israel funcione permanentemente tiene que crecer el número de colonos que llegan a Israel, porque claro, tú puedes ganar terreno, pero luego ese terreno alguien, son los colonos quien tiene que ocupar. Y en este último año, y este es otro de los factores que Ilian Papé da mucho peso y creo que con razón, es que Israel ha perdido primer año, Israel ha perdido población, porque ha habido una parte de judíos que he visto gente que se ha ido, ¿no? Se ha ido. Entonces, ese es un problema estratégico, porque en un sistema de colonización donde tú no quieres dominar la población local que vive allá, sino que quieres expulsarla y sustituirla,
tienes que tener con quien sustituyes. Ujú. Por tanto, esa parte de la pérdida de población de Israel es un tema muy estratégico y muy importante, es verdad. Pueden destruir, pero si tampoco luego no puedes ocupar de alguna manera estable y demás, lo que hoy avanzas militarmente, tienes muy poco asegurado. Y también, si tú estás, recogiendo lo que me contabas antes, si tú estás cambiando cómo enfocas el Estado y en vez de ser un Estado más democrático donde todas las religiones y todas las ideas pueden convivir bien y conviertes en un Estado puramente sionista y judío que no aceptas ninguna otra religión, claro, también, o sea, tu número de ciudadanos baja porque no todo el mundo cumple esos parámetros. Sí, hay una parte, ha sido importante este último año y medio, desde el 7 de octubre, de la población israelí que ha marchado, que de alguna manera abandona y dice yo aquí no, y me voy, ¿no? Entonces, el tema este es un tema muy importante. Entonces, ¿preocupa la situación en Cisjordania? También. Lo digo por el tema Gaza, efectivamente es brutal lo que está ocurriendo, pero cuidado no perder un poco. Hemos puesto una alarma, Josep Lluís, para no pasarnos, ¿eh? Ya nos suena la alarma. Sí. Y entonces la otra cosa que nos decías, ¿no? O sea, la última entrada, ahora hará 3 semanas que se consiguió la última entrada de ayuda, la 11ª, ¿vale? La 11ª entrada de ayuda va directamente a una organización sindical, Comité Independiente Obrero Palestino, se llaman así, la organización. Con ellas tenemos una relación de más de 20 años de trabajo. Ellos han venido aquí, nosotros hemos ido allá y demás. Ha habido siempre una colaboración con esta organización que ayuda a mantener una cuestión que es clave en la resistencia, y es que la resistencia, si está organizada, resiste mejor. Y eso es lo que está viviendo el pueblo palestino. Por tanto, nuestra ayuda, todos sabemos que las posibilidades que tenemos de mandar recursos y demás es una gota de agua en un mar, es decir, eso somos conscientes de que eso es así. O sea, nosotros no estamos salvando a nadie en el sentido de salvar, ¿no? de estas cosas, sino apoyar los proyectos de estructuración, que eso sí es estratégico para poder resistir, ¿no? Entonces, el tema este de parte de las camisetas que llevamos, sí, pues son de una campaña también de sindicatos de aquí, de enseñanza. Luego nos hacemos una foto para publicarla en redes y que la gente vea las camisetas. Sí, ¿Y es camiseta y sudadora, son los 2 modelos que hay. Tenemos uno de cada, Sí, parecemos sí. 2 modelos. Sí, sí. Mira, yo estaba buscando lo de ayuda para mostrarlo a cámara, porque vosotros, aquí tengo que enviasteis el 6º pack de ayuda, Sí, ahora convoy de ayuda. este es el 6º y nosotros ahora el último que entró hace 3 semanas fue el 11º. El 11º. Una parte muy importante fue en agua, pero ahí había también comida y han habido de entregas un poco las que ellos van definiendo en el momento que hay posibilidades. Ahora llevamos estas 3 semanas que habría posibilidad, digamos, material aquí para poder mandar, pero no se ha visto la forma de cómo todo esto podía hacer la entrega. Cada entrega está documentada, de manera que las 11 entregas hay un vídeo que recoge la cantidad, lo que se ha hecho de cada una de ellas, y ahí han ayudado muchísimo, pues yo qué sé, pues desde las camisetas a iniciativas muy variadas que han habido. Increíble, porque yo creo que no nos esperábamos que pudiera tener la respuesta que está teniendo, de ayuda. Cuando les propusimos dónde entregábamos, porque hay sindicatos hay en todo Gaza, ¿vale? Nos dijeron, no, al norte. El norte es el lugar donde las condiciones son peores, y hasta ahora las 11 entregas se han hecho, menos una que se hizo en Ciudad de Gaza, porque una parte del norte había sido desplazado y se entregó en Ciudad de Gaza. El resto todas son en Jabalía, en Beljaya, en el norte. Y pueden encontrar cómo ayudar en vuestra página web, ¿no? Sí. Lo digo porque ahora he puesto aquí vuestra revista para que la gente viera cómo mandáis la ayuda y también vuestro contacto, pero
Igualmente lo voy a poner en los comentarios del vídeo y del audio por si la gente quiere ayudar a Gaza, concretamente al norte de Gaza, a Jabalia, ¿era? Sí, bueno, todo el norte, ¿eh? Jabalia, Benjaya, hay varios. Jabalia es digamos, el campo de refugiados mayor que hay en el norte, pero hay un par de localidades más donde también se está entregando y es la zona más destruida, porque era la zona que en un momento determinado hasta Israel planteaba vaciarla de gente para lo que fuera, Sí. ¿vale? Pero vaciarla. Y toda esta gente en el momento del alto el fuego vuelve, en estos momentos calculan ellos, que puede haber alrededor de 400, 500 mil personas que han vuelto al norte, que es una zona absolutamente de ruinas, pero están viviendo allá casi 500.000 de personas sobreviviendo y ahora vamos a ver qué ocurre con toda la situación. Bueno, hago una última reflexión y te doy el micro para el minuto final que digas lo que tú quieras porque ya estamos fuera de tiempo. Mi última reflexión es, no sé si has visto Germania no Zero de Rossellini. No sé. Tienes que verla. Es una... Bueno, yo estudio cine, entonces a mí lo que me va es el cine. Se fue a Berlín justo después de que los aliados liberasen Berlín de los nazis. Y la película es una película, digamos, normal, pero que ves toda la Alemania derruida. Lo digo porque todo lo que hemos visto esta película, la imagen de todo Berlín derruido nos impactó. Y lo único que quería destacar es que, primero, que veáis esa película porque es cojonuda. Y segundo, que si os imagináis Gaza, aún es peor que como estaba Berlín después de que la liberasen de los nazis, los aliados. Absolutamente. Y ya, Josep Lluís, te doy el último minuto, que no queremos faltar a nuestras responsabilidades. No, yo simplemente intentar un mensaje que nos mandan ellos, ¿no? Dicen, no nos veáis solo como víctimas que somos, porque es verdad que han habido muchas víctimas, ¿no? Vernos como resistentes. Y esa reflexión es importante. ¿Por qué? Porque ante las víctimas sentimos del dolor y un poco la pasión, ¿no? Y cuando ellos dicen, no, nosotros resistimos, es cuando a ti te dan una oportunidad y te emplazan a que tú formas parte de esa historia. Entonces, ese mensaje que ellos nos repetían y nos dijeron, sobre todo, decir, resistimos, ese es el mensaje. Ellos resisten, ellos están enfrentando un proyecto imperialista, como se ha visto clarísimamente ahora. Es posiblemente uno de los puntos más elevados de la barbarie, al menos de la última que estamos viviendo. No quiere decir que sea la única, porque hay más situaciones, pero con la ejecución directa del imperialismo, con televisión, etcétera, es uno de los ejemplos donde el imperialismo, el capitalismo en crisis, nos puede conducir. Detrás de su resistencia estamos todos y todas. Entonces nos da esa oportunidad y nos emplaza a la vez a ser factor, porque somos parte de la solución. Esa convicción de que no podemos hacer nada, no, sí podemos hacer. Y nosotros con ellos, o ellos con nosotros, es igual, formamos parte de la solución. Y todos estamos como emplazados a tomar ese papel que su resistencia nos permite. Entonces yo de verdad emplazaría a la gente a que haga charlas, que ahí también que nos lo diga, que podemos ayudar, que lo que sea, que establezcamos campañas, condiciones, porque es en todo el planeta que se vive esa solidaridad, detrás de lo que ocurra ahí nos jugamos un poco el futuro todos. Y este sentimiento es común, porque cuando te informas un poco sobre las mujeres que son agredidas sexualmente, una de las primeras cosas que te dicen es no me veas como una víctima, mírame como una superviviente. Y al final tengo la sensación que es la misma emoción y la misma sensación la que se quiere transmitir. Sí. No soy alguien que está perdido, soy alguien que está luchando. Y creo que esta es la gran diferencia. Y eso es lo que nos invita a nosotros a luchar con ellos. Y a mandar ayuda. A mandar ayuda también, claro. Pues ya está. Muchísimas gracias, Josep Lluís. Muy bien. Muchas gracias a vosotros y a ti.
Y bueno, muchas gracias a todos y todas por vernos y escucharnos y llegar hasta aquí. Esperemos que si queréis ayudar con alguno de los convoys de ayuda que Josep Lluís y Lluita Internacionalista mandan a Gaza, sepáis que en el comentario, en la descripción del vídeo y en la descripción del audio tenéis la página web con acceso a la información por si queréis ayudar, que cualquier ayuda es buena, ya sea desde comprar esta camiseta como he hecho yo, o mandas 5 eurillos, o si puedes un euro, un euro. Sí, sí. O sea, Sí, absolutamente. que como decía mi padre, un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Ahí. Muy bien, muchas gracias. No, a ti. Pues ya está. Gracias. Adeu, adeu. Adeu.